Buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando González Cardona, soy estudiante de Ingeniería Civil. Hoy les vamos a explicar los casos de factorización. Iniciaremos por el primer caso, que es el factor común. Para hallar el factor común de una expresión algebraica, lo podemos desarrollar con el siguiente ejemplo para iniciar. A cuadrado más AB. Cuando tenemos esta expresión algebraica, tenemos que mirar en qué se es igual en ambas partes de la expresión. Aquí todos podemos notar que son las mismas las a's. Entonces, como tenemos en igual parte de la ecuación una a, pues escogemos la a como el factor común que tienen ambas partes de la expresión algebraica. Entonces, cuando la escogemos acá a multiplicarla, tenemos que dividirla en ambas partes. Al dividirla en ambas partes de la expresión algebraica, sabemos que acá al dividirlas, esta nos va a dar una A. Siempre, en todos los casos que se hagan de esta misma, siempre se va a tener siempre el mismo signo para la expresión. En este caso tendríamos el signo más. Para seguirla desarrollando, como tenemos la A aquí, la podemos cancelar acá, aquí tendríamos solo una B. Este es tal vez el ejemplo más fácil para desarrollar un factor común. Para probarlo y mirar que sí está bien desarrollado, ustedes pueden desarrollarlo de la siguiente manera. Saben que A por A nos daría A cuadrado más A por B, que sería AB, y acá tendríamos la misma expresión con la que iniciamos. Este sería el primer ejemplo de factor común. Ahora vamos a demostrarles otro ejemplo de factor común, pero este sí un poco más complejo, ya que lleva números. Entonces, para demostrar el factor común, vamos a escoger dos números. Entonces vamos a escoger, digamos que acá el 8 de A a la 3B más 12 de A. Entonces, para desarrollar este, sabríamos que en ambas partes de la expresión algebraica, primero, para desarrollar este tenemos que encontrar el mínimo común divisor para esta expresión. Sabemos que tenemos 8 y 12. Entonces, sabemos que estos los podemos partir por la mitad. Estos de igual manera se pueden partir con la mitad. Hasta aquí llegaría el proceso del mínimo común divisor, porque aquí ya los números se vuelven más complejos. Entonces, 2 por 2 sería 4. Sabríamos que el mínimo común divisor para esta expresión algebraica sería 4. Entonces, para desarrollarlo ya sabemos que acá iría el 4. Al revisar la expresión algebraica, nos damos cuenta que en ambas partes de la ecuación tenemos una A. Sabemos que sería más fácil para desarrollarlo coger la A más pequeña que tenemos. Aquí pondríamos 4A. Para seguir desarrollándola, sabríamos que ya como tenemos por las dos que se puede desarrollar la expresión, sabríamos que para sacarlo por la primera tendríamos que ¿cuántas veces tendríamos que multiplicar a 4 para que nos diera 8? Sabríamos que 2 veces para que nos diera 8. Entonces, para que A llegue a la 3 tendríamos que ponerle A la 2. B más 3 más para multiplicarlo por 3. Para darnos cuenta que la expresión nos quedó bien desarrollada, el factor nos quedó bien desarrollado, podríamos hacerlo. 4A por 2A al cuadrado más B nos daría 4 por 2, 8. Y A por A a la 2 nos daría A a la 3, B, más 4A, esto nos daría 12A. Y ahí damos por terminada el segundo ejemplo de factor común del primer caso de factorización.
Gracias. Buenas tardes. A continuación demostraremos el segundo caso de factorización, que se llama el factor por agrupación. Tenemos el primer ejemplo, no es tan complicado, pero sí tiene que tener un poco de cuidado al realizarlo. El segundo ejemplo sería de la siguiente forma. Tendríamos a cuadrado más ab más AC más BC. Digamos que tendríamos de esta forma la expresión algebraica. Entonces, para desarrollar este factor, esta expresión algebraica, tendríamos que bajar a todos a hacer grupos de A2. Tendríamos así: AC más BC. Tendríamos acá para tener que dividirlos, porque como son 4 partes de la expresión algebraica, para que nos quedara un poco más resumido lo que hay dentro de ellas. Entonces, aquí como vemos, tenemos en la primera expresión el A, que tiene como común el factor. Entonces podríamos decir que A, para sacarla, multiplicar por A más B, que sería el desarrollo de esto como lo vimos en el primer caso de factorización, más, porque acá tenemos y acá como podemos ver en esta parte de la expresión algebraica, la expresión que tienen las dos partes sería la C. Entonces podríamos hacerla así: A más B, para multiplicarla, que nos daría de la misma forma. Aquí podemos ver que tenemos dos polinomios en ambas partes. Ya para concluir el último paso para el desarrollo del factor por agrupación, podemos ver que para desarrollarlo ya tenemos esta, que sería dividido que nos daría 1. Sería A más B. Y aquí tendríamos, escogeríamos A más este signo para sumarlo con esta parte de la expresión, y esta sería el desarrollo del factor por agrupación, porque si lo probamos podríamos ver que este es el resultado, porque A por A nos daría A al cuadrado, más A por B nos daría AB, más A por C nos daría AC, más B por C, que nos daría BC. Gracias. Buenas tardes, seguimos con los casos de factorización. Entramos al tercer caso de factorización, que se llama el trinomio cuadrado perfecto. Para poder desarrollar esta clase de caso de factorización, tenemos que tener en la expresión algebraica 3 partes, y en aquellas partes tenemos que se puedan desarrollar por una raíz cuadrada. Como vemos acá, podemos desarrollar estas dos en raíz cuadrada, porque esta se encuentra con ambas de las partes que tenemos. Entonces, para encontrar el desarrollo de este trinomio cuadrado perfecto es muy fácil, ya que se le hace la raíz cuadrada a cada una de las partes del trinomio. Entonces, para 4 sería 2x, ¿sí? Más, escogemos el signo que tiene acá esta parte de la siguiente parte de la expresión algebraica. Seguimos haciendo el de 25y. Pues la raíz cuadrada de 25
sería 5y. Esta sería la solución de este trinomio cuadrado perfecto. A continuación traeremos otro ejercicio, otro ejemplo de trinomio cuadrado perfecto. Buenas tardes, continuamos con el cuarto caso de los casos de factorización. Este cuarto caso se llama la diferencia de cuadrados. Este trata pues de dos o más términos que tengan una diferencia en sus exponentes. Entonces, para desarrollar este tipo de problemas tenemos que saber que cada de esos temas se tienen que poder, solo se pueden realizar si estos tienen una raíz cuadrada que sea exacta. Para poderlos desarrollar tenemos que crear dos grupos para poderlos desarrollar. Uno que tiene que ir positivo y el otro que tiene que ir negativo para poderlos desarrollar. Entonces, ya como vemos que la x a la 6, su raíz cuadrada sería x a la 3. Y la y, como la y sería, la y a la raíz cuadrada sería igual a la y. Este mismo paso se realiza, o sea, copiamos estos dos aquí en este mismo lado y esto sería el primer ejemplo de una diferencia de cuadrados. Les explicaré otro ejemplo como para que les quede más claro la idea de este cuarto caso de la diferencia de cuadrados. Entonces, digamos, a a la 2, digamos, a a la 2, b a la 4 y digamos c a la 6 menos digamos 144. Yo como vemos acá, todas estas todas tienen raíz cuadrada y todas se pueden desarrollar. Digamos, para su desarrollo tenemos que sacar los mismos dos grupos que hicimos en el primer paso. Como ven acá, la raíz cuadrada de 2 sería a. La de b sería b al cuadrado y la de c sería c a la 3 más la raíz cuadrada de 144. Pues sabemos que es 12 por 12, nos daría 144. Esta sería la raíz cuadrada, sería la primera parte de la solución del primer problema de diferencia de cuadrados. Y acá, bueno, copiamos los mismos, como bien lo dice la explicación, 12 y tendríamos a, b al cuadrado y c a la 3. Esta sería la solución del segundo problema de la diferencia de cuadrados. Terminaríamos con el cuarto caso de factorización que llama diferencia de cuadrados. Gracias. Buenas tardes, continuamos con el quinto caso de factorización. Este caso se llama trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción, en donde tenemos que probar el término algebraico para mirar que nos dé lo que el problema que vamos a solucionar. Tenemos un ejercicio un poquito, digamos que en su dificultad un poquito media, pero que nos va a explicar muy bien cómo tenemos que realizar este tipo de caso de factorización. Entonces, una de las reglas para poder desarrollar este tipo de caso de factorización es que los dos, el primero y el tercer término, porque esto es un trinomio, tienen que ser los dos, tienen que ser tres términos, tienen que poder ser divisibles en una raíz cuadrada, como antiguo lo hemos visto en los antiguos casos de factorización. Entonces, para iniciar tenemos que 16 en raíz cuadrada nos tiene que dar 4, porque 4 por 4, 16.
esa sería la raíz cuadrada de 16 por 2 menos, porque esto vemos siempre el signo que tiene acá para comenzar la segunda parte del trinomio, y elegimos el 9, que 9, la raíz cuadrada de 9 sería 3, porque 3 por 3 es 9, n a la 2, porque 2 sería 2 por 2, 4, sería la raíz cuadrada, todo esto a la 2. Entonces, ya teniendo esta parte, sabemos que para saber cuánto tiene que valer esto, hacemos el trinomio cuadrado perfecto normal. Entonces, 2 veces el primero por el segundo. Entonces, 4 por 2, 8 por 3 nos daría 24. A este tendríamos que restarle 1. 1 tendríamos que restarle para que nos dé este 24 que necesitamos en la expresión algebraica para que nos quede bien. Entonces, para restarlo sería mn menos mn. No, tenemos que adicionarlo, porque eso sería la adición, para que restándolo nos diera 24 mn al cuadrado más 9n a la 4. Entonces, haciendo esta sustracción nos daría, ya que nos queda bien hecha la primera parte de la solución del trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Entonces ahí ya habremos arreglado bien la ecuación, como vamos a seguir haciéndola. Entonces, al tener esta parte realizada, seguimos por tener también que restarle a esto lo mismo que le restamos al de arriba. Entonces sería mn restado. Continuamos con entonces, para continuar haciendo el ejercicio, sabemos que, claro, nos faltó una parte básica que serían los cuadrados de acá, por si lo notaron. Entonces, aquí ya para seguir con el procedimiento, hacemos lo mismo que hemos hecho en los antiguos casos de factorización, que es abrir dos grupos, el negativo y el positivo, para poder encontrar la solución de la factorización. Entonces, digamos que acá abrimos un grupo para el primero, nos quedó como muy alejado, y el grupo del segundo, que sería acá, menos el de acá, que sería el positivo. Entonces sería 4m al cuadrado menos 3n al cuadrado. Acá ya rompemos este cuadrado, porque ya esto es como haciendo la raíz cuadrada ya por dentro. Y acá iría m y n. Y aquí tendríamos que escribir lo mismo que siempre hacemos. M al cuadrado menos 3n a la 2, mn. Lo que aquí ya nos da, esta sería la solución del caso de factorización. Pero como queremos mostrar un poquito más ordenada la solución, vamos a hacer el siguiente paso para hacer ordenada bien la ecuación, que nos quede bien y que se vea un poquito mejor. Aquí ya por terminar, como estamos diciendo, vamos a organizar el resultado. Entonces, borramos aquí para escribirlo bien, para que puedan entender. Entonces acá nos daría fácilmente que 4m al cuadrado, aquí ya pasamos esta mn que está positivo para este lado por el caso de las m's, y pondríamos menos 3n al cuadrado. Cerramos acá el corchete y abrimos el siguiente, que sería lo mismo, 4m al cuadrado menos mn menos 3n al cuadrado. Y esta sería la solución de la ecuación
del quinto caso de factorización, que sería trinomio de cuadrado perfecto por adición y sustracción. Gracias. Buenas tardes. Continuamos con el sexto caso de factorización. Este caso se llama trinomio de la forma ax 2 a la n más bx a la n más c. O sea, las leyes que tiene que tener este caso de factorización es que el primer término sea positivo mayor a 1, como aquí lo tenemos, y que su orden sea en orden descendente. Esas son las dos básicas leyes que tienen para desarrollar este caso de factorización, que sería el trinomio de la forma ax más 2 más bx a la n más c. Entonces, para iniciar a desarrollar este ejercicio, tenemos que multiplicar la ecuación. La ecuación algebraica, tenemos que desarrollar la ecuación algebraica. Entonces, comenzamos multiplicándola al 2, tenemos que multiplicarla y dividirla a la vez por el mismo. Entonces, esto sería 2x cuadrado más 5x menos 12. A su misma vez dividido por ese mismo. Entonces vamos a continuar. Todo esto dividido. Comenzamos. 2 por 2, 4x a la 2 más. Esta de acá no multiplica esta parte de la ecuación, porque se supone que estamos haciéndole en contra de las x para poder desarrollarla bien. Entonces nos quedaría 5 normal, y acá donde está la x nos quedaría 2x menos 2 por 12 nos daría menos 24 sobre 2. Entonces, para seguir con el desarrollo de esta parte, sabemos que la otra parte sería tratar de convertir lo que nos dio en esta parte de la ecuación, pasarlo a la primera, o sea, dejarla inválida, porque como está el cuadrado podemos desarrollarla de esa forma. Entonces sería de la siguiente forma: 2x más 5, 2x menos 24 sobre 2. Entonces, al tener ya desarrollado esto, podemos continuar a seguir haciendo de la siguiente manera. Entonces, en esta parte de la ecuación seguimos por realizar lo que hicimos en el caso anterior de los casos de factorización, que era pasarlos a dos grupos, pero en esto ya les explico qué es lo que vamos a hacer. Creamos dos grupos, el positivo de siempre y el negativo. Positivo y el negativo, que irían sobre el 2, ese sí no cambia y no hay pierde. Entonces sería 2x, vamos a buscar un número que sumados nos dé 5 y restados nos dé 24. Entonces sería 8, 16, 24 sería el primero, y acá sería menos 3, 2x, y ahí vamos a entender que 8 por 3 nos daría 24, como está en menos nos da menos 24, y más 8, menos 3 más 8 nos daría 5. Entonces ahí seguiríamos ya en el desarrollo de esta. El siguiente paso es muy sencillo, ya casi para terminarlo. Digamos que para terminar ya la última parte de este lado de la ecuación sería sacar el 2, esperen, sería sacar este 2 de este lado, quedaría x más 8 más 4, porque apenas lo saquemos tenemos que dividir este, y este sí lo dejaríamos igual a la menos 3. Entonces los otros pasos ya es el resultado final y la comprobación, que lo vamos a seguir
haciendo de la siguiente manera. Ya aquí para encontrar el resultado de ya el resultado de encontrarlo es uno de los pasos más básicos que hemos utilizado en la matemática a lo largo de nuestra vida. Entonces, ¿qué sería? Cancelarlos. Y el resultado sería x más 4 por 2x menos 3. Este sería el resultado de un trinomio de la forma ax a la 2n más bx a la n más c. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Seguimos con los casos de factorización. Ya hemos llegado al séptimo caso de factorización. Este caso se llama suma y diferencia de cubos perfectos. Para desarrollar esta clase de factorización, primero tienen que los números ser cúbicos, que su raíz pueda ser cúbica y así pueda ser bien desarrollada. Y también se tiene que poder hacer que los números que la tengan también sean cúbicos. Entonces, para comenzar con el desarrollo de este problema, tenemos que encontrar los cubos de ambos. Entonces, digamos que para 8 el cubo sería 2. Sería el cubo de 8 y el cubo de la x sería la x. Entonces, para encontrar el cubo de 8 sería 2x. Para encontrar el cubo de 125 sería nada más y nada menos que 5. Y el cubo de y sería y al cuadrado. Entonces, con lo que nos acaba de dar esas dos partes que nos acaba de dar la referencia, ellos dos son casi la solución de todo el problema, puesto que para comenzar a desarrollarlo solo tenemos que iniciar por sumar ambos. No tenemos que comenzar sumándolos, tenemos que comenzar dándoles valores, o sea, poniéndolos en la tabla y al final conseguir los signos que lleven estos. El primero tiene que ir como van los dos, o sea, va positivo. Los otros signos que siguen tienen que ir intercalados. Entonces va de la siguiente manera: 2x más 5y cuadrado. Sacamos acá como yo les acabo de explicar. Aquí sacamos el primero, que es 2x que va al cuadrado, menos. Aquí ya metemos los dos. Todo esto y nos falta el último, que sería este. Va aquí. Todo esto al cuadrado y sacamos acá. Aquí ya como el primero va, los signos tienen que ir intercalados. Entonces esta iría positivo, esta iría negativo y acá iría otra vez el positivo, que es esta que sigue aquí. Entonces, para seguir con el siguiente paso, debemos poner la suma normal, porque la suma ya es una parte de lo que tenemos ya para hacer. Y tenemos ya que comenzar a multiplicar para ir sacando. Aquí sería 2 por 5, 10. 10xy cuadrado. Más 5 por 5, 25. A la 4. Esta sería la solución del caso de factorización de suma y diferencia de cubos perfectos. Buenas tardes. Continuamos con los casos de factorización y hemos llegado al caso número 8. Este caso se llama cubo perfecto de binomios. Las leyes que tiene este cubo de binomios es que usted tiene que encontrar dos cubos que sean perfectos para poder desarrollarlo, pero primero tiene que tener un orden. Esa es la segunda ley.
tiene que ir primero la x que tenga el más alto índice y ahí de para abajo. Pero tiene que tener por lo mínimo dos tipos de cubos perfectos. Aquí como vemos que tenemos positivo, tenemos más probabilidades de encontrarlo que si no los tuviéramos. Vamos a iniciar con el ejercicio de desde este mismo momento. Comenzamos. El que tiene el mayor índice, la x, como lo podemos ver acá, es este número. Entonces comenzamos con 8x a la 3, más porque todos están positivos. Buscamos el número que sea menor, pero que tenga la x. Entonces, la que tiene el menor, pero la x es este. 36x cuadrado y, más. Seguimos buscando otro que tenga la x, pero que sea menor. Entonces ahí encontramos que es este. 54xy al cuadrado, más, por último, hemos encontrado este, que sería 27y a la 3. Entonces ahí ya tenemos organizados, y esto es un cuadrado binomio perfecto, que nos puede decir todavía, pero que no hemos encontrado el cubo, pero esto es un cuadrado binomio perfecto, porque tenemos 4 índices en la misma ecuación. Entonces para desarrollarlo tenemos que comenzar a buscar los cubos perfectos. Entonces, para encontrar un cubo perfecto tenemos que encontrar que acá, como ya lo estamos viendo, acá puede aparecer uno con y acá puede aparecer el de la x. 3 por 3, 9 por 3, 27. Aquí podríamos decir que el cubo perfecto sería 9y, creo, y acá podríamos decir que sería 2x. Ahí según como lo veo, podríamos decir que lo consiguiente podría ser buenas tardes. Ya para terminar, ya casi terminando los casos de factorización, iniciamos en el octavo caso, que son expresiones como cubo perfecto, que se trata de hallar otra vez dos cubos perfectos dentro de un cuatrinomio de una ecuación. Entonces, aquí no vamos a realizar lo mismo que hicimos en el anterior, que fue organizar, sino que esta vez vamos a hallarlos directamente. Este es casi, digamos, uno sencillo, pero que para podérselo saber tiene que haber pasado por todos los otros y haberlo estudiado muy bien. Entonces, para lograr tenemos que conseguir los trinomios. Entonces, vamos a buscar dos trinomios. Los trinomios serían estos, porque va 8b a la 3 y sería 125 a la 3, que son trinomios perfectos. Entonces, el 8 sería el 2b, porque ya sabemos que 2 por 2 por 2 es igual a 8. Y b es b. Y 125, decimos que 5 por 5 por 5 es igual a 125. Esto sería 5a. Y acá encontramos ya los dos trinomios perfectos. Entonces, como ya los tenemos, para hallar que sea perfecta la ecuación, tenemos que probarla. Entonces, como sabemos que esto es un cubo, tenemos que multiplicar el cubo por por 5a, que es el primero, que tiene que ir al cuadrado, porque vamos a tratar de buscar este. Entonces, por 2b. Entonces, la hacemos 5 por 2, 5 a la 2 son 25, por 2 daría 150 a al cuadrado por b. Aquí ya encontramos el primero, que es este, probado. Vamos a hacer el cubo. El cubo también es muy fácil de hacer. Cogemos 5a, que no tiene que ir nada, no tiene que ir al cuadrado, porque estamos ya buscando estamos buscando el 60, que no lleva cuadrado sino está en el b, y ya después sí vamos a coger el 2b, que sí va al cuadrado, y este nos va a dar como resultado 60ab al cuadrado. Y ya hemos por terminado casi, pero primero tenemos que cuadrar bien cómo van a ir los valores.
Como ya nos dio, sabemos que los dos resultantes que son bien serían el 5a más el 2b. Y aquí hemos encontrado el trinomio perfecto para este caso de factorización en este breve ejemplo, pero que es un recuento muy grande de todo lo que tiene la octava expresión, que son expresiones de un cubo perfecto. Gracias. Buenas tardes. Ya para concluir con los casos de factorización, ya tenemos el décimo caso, que es suma o diferencia de dos potencias iguales. En el ejemplo anterior, en el tema anterior, tuvimos un problema, un error, y le pusimos que era el 8 pero era el 9. Entonces es para que lo tengan en cuenta, profesor. La suma o diferencia de dos potencias iguales. Estas dos potencias iguales es un trinomio, no es un binomio normal y común y corriente, pero este tiene unas tablas y siempre ya tiene que venir expresado para tener para hacer un cubo. Entonces, digamos que sea x a la 3 más 64 a la 6. Esto sería igual. Para iniciar tenemos que sacarle los cubos a cada una de estas. Entonces sería x y este sería 4a a la 2. Porque la primera que tenemos que hacer es sacarle los cubos. Entonces, para seguir podemos decir que aquí ya habiéndole sacado los cubos, esto sería igual, antes de sacar los cubos esto debía haber sido igual a x a la 3 más 4a a la 2 y este a la 3, que esto daría igual a 64, porque 2 por 4, 8 y hasta llegar a 64. Entonces, seguimos acá con que x a la 3 más 6 más a la 6. Todo esto tiene que ir dividido por x más 4a a la 2, que sería esta. Entonces, acá esta de acá la tenemos que pasar a multiplicar. Entonces quedaría de la siguiente forma. X a la 3, que sería más 6 más a la 6 por multiplicar a x más 4a a la 2. Todo esto ya que lo tenemos que pasarlo a x al cuadrado y a x, o sea, tenemos que hacer que la x cada vez se vuelva más pequeña para poderla reducir. Entonces, x cuadrado menos x, que todo esto debe ser multiplicado a 4a al cuadrado, como va la ley, más, que tiene que ir ahí, 4a al cuadrado. Entonces ya después de esto nos queda ya el último paso para llegar a la respuesta de la suma de diferencias de dos potencias iguales, que sería igual a x más 4a a la 2, como ya lo tenemos acá después de hacer el proceso, de x al cuadrado menos 4a a la 2x más 16 a la 4. Y acá tendríamos la solución de este sistema de casos de factorización de suma, resta y diferencia de dos potencias iguales. Gracias. Pero no, hemos tenido acá un error, porque si ustedes no se han dado cuenta, tenemos es un 3, sería el 3y, sería el cubo. Entonces ya tendríamos los dos cubos perfectos para completar el binomio perfecto. Entonces acá tendríamos que hacerlo como lo hicimos varias veces, pero solo tendríamos que sacar una capa, la capa que es real. Entonces 2x más 3y, porque como todos están negativos, esta sería la solución. Claro que esto es al cubo, porque estamos buscando el cubo perfecto de binomios. Entonces ya encontramos los dos binomios y el cubo. Y esta es la solución del octavo
caso de factorización, que es el cubo perfecto de binomios. Gracias. Buenas tardes. Terminando ya los casos de factorización, tenemos por último el caso de Ruffini. El caso de Ruffini se basa en sacar los coeficientes como una ecuación o como una ecuacioncita que ya se tenga preparada. Se sacar los coeficientes y de los mismos coeficientes comenzar a despejar desde la derecha, o sea, coger el número derecho y comenzar a igualarlo a 0, sacándole primero su mínimo común divisor. De la siguiente manera, digamos que tenemos x a la 3 menos 8x al cuadrado más 17 menos 10. Digamos entonces que tenemos esto. Solo el primer paso que tenemos que hacer es sacarle los coeficientes. Pues está la regla de Ruffini. Entonces, x a la 3 tiene como coeficiente un 1. Menos 8x al cuadrado tiene como coeficiente menos 8. Y más 17 tiene de coeficiente 17. Y 10 tiene menos 10. Entonces, lo que Ruffini nos explica es fácil. Lo que Ruffini nos trata de explicar es que tenemos que ir despejando e ir sacando de a un número para ir eliminando el de la derecha. Como tenemos que comenzando el menos 10, tenemos que a este sacarle el mínimo común divisor, que sería de 10, la mitad sería 5, y a este les agregamos quinta directamente. Entonces, los números que probablemente podemos utilizar acá en la regla de Ruffini pueden ser 1 menos 1, 2, menos 2, también puede ser el 5 o el menos 5. O también podemos utilizar el 10 o el menos 10, dependiendo de cuál se llegue a necesitar. Entonces, para iniciar a hacer esto tenemos que primero bajar el 1. Bajamos el número 1. Y este mismo número 1 lo vamos a utilizar siguiendo la regla. Entonces, tenemos aquí que 1 por 1 es 1. Y al tener el 1 acá, 8 más, menos 8 más 1 nos queda menos 7. Entonces, al ya tener el menos 7 ahí, seguimos haciendo lo mismo para completar la regla. Entonces, menos 7 por 1 nos da menos 7. Y 17 por menos 7, eso nos da 10. Aquí nos daría 10 por 1, 10. 10 aquí, 10 a la 10. 10 menos 10 nos daría 0. Comenzaríamos por eliminar el primer número por la regla de Ruffini. Entonces, bueno, siguiendo a escoger el siguiente número. Podemos, para escoger el siguiente número, miramos que acá ya tenemos un 10, pero que el 10 está positivo. Entonces, como el 10 quedó positivo, ya la ecuación se vuelve, se nos vuelve un pequeño problema, pero un problema que podemos llegar a arreglar. Si le ponemos, como ya tenemos, el número que podríamos utilizar sería el 2. Pensando cómo se pueda terminar de realizar bien la ecuación. Entonces digamos que ponemos el 2. Entonces serían 2 por 1, 2. Menos 7 por 2 sería menos 5. Menos 5 por 2, eso daría menos 10. A 10, esto nos daría 0.
de esta pequeña forma nos daría 0 porque tenemos que bajar el 1 acá. Nos daría 0. Listo. Siguiendo la regla de Ruffini, para tratar de eliminar este número, tendríamos que pensar qué número tendríamos que ponerle ahí, porque ya se comienzan a acabar. Entonces, como tenemos un menos 5, el otro número que podríamos utilizar sería el 5. O dejar ya x valiendo 5. Y entonces los coeficientes acá, ya para dejar 2, podríamos decir que esto nos daría igual a x menos 1, x2 y x5. Y ese sería el resultado de la regla de Ruffini. Gracias.